Bueno, vamos a continuar un poco con el vídeo anterior, viendo la situación en la que se encuentran las bolsas en general. Para ello nos vamos como siempre al SP500, que es el que manda. Lo que haga este índice va a ser lo que haga el resto de bolsas occidentales. Y bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que esta corrección que estamos viviendo no es una corrección normal. Voy a explicar por qué. A la hora de analizar el mercado tenemos que alejarnos un poco y entender cómo se mueve, ¿no? Entonces, como por abreviar, hay que distinguir entre grandes pautas alcistas, como puede ser esta, y dentro de cada pauta hay que distinguir diferentes impulsos que va ejecutando el precio con saltos y correcciones, ¿no? Dentro de una pauta va haciendo diferentes, que yo llamo impulsos, posteriormente ejecuta una corrección, suele coincidir de alguna manera con ondas Elliott, pero bueno, eso ya es más complejo. Va ejecutando, como digo, estos impulsos para posteriormente hacer un descanso, corrección y, bueno, por último, finalizar la pauta, ¿no?, que tenga programada, entre comillas. Por lo tanto, dentro de cada pauta diferenciaremos claramente, bueno, como digo, estas correcciones muy distintas a lo que se está produciendo ahora. Esto no es una corrección de un impulso. Es tal y como sucedió, por ejemplo, en la caída, en el crash de la pandemia, que corrige toda una pauta, una tendencia alcista mucho más duradera. Por lo tanto, no podemos verlo como estas pequeñas caídas que dan unas señales diferentes, tienen un comportamiento distinto. Aquí hay reglas que cambian. Una de ellas, por ejemplo, son los canales. Estos canales en estas pequeñas caídas funcionan muy bien, pero en este tipo de crashes, digamos, no suelen cumplirse. Bueno, yo las dibujo porque durante un tiempo pueden tener su validez, como está sucediendo ahora, pero va a llegar el momento en el que seguramente ya no valgan para nada, que no obedecen durante un tiempo limitado de su vida, no obedecen al análisis técnico habitual. Bueno, el ejemplo más claro fue este. Esta caída aquí no hay posibilidad de canales, en ciertos momentos sí, en otros se lo salta, es muy difícil acertar con movimientos probables. Esto es más complejo. Por ejemplo, esta la de 2018, como podemos ver, sí hubo un canal, tiempo, pero después se perforó. Sí se cumplen ciertas reglas del análisis técnico, pero es diferente. Hablo siempre dentro de una probabilidad. Aquí nos movemos en probabilidades, no se cumplen al 100%. Es decir, debemos tener claro lo que he comentado. Esta corrección va a ser mucho más compleja de lo que a simple vista parece. Y valorándola como lo que estoy comentando, una caída más profunda de lo que suele ser, bueno, vemos que por ahora está siendo de un 15% aproximadamente. Lo vemos aquí. 13,50, bueno, está dentro de lo que se considera este tipo de caídas, está dentro de lo normal. La de la pandemia fue de un 35, fue excesiva. Por ejemplo, a las del 2018, que fueron, bueno, pues lo habitual, vemos que, pues aquí está, por ejemplo, que fue muy agresiva, del 11%, y después construir una nueva pauta, aunque tampoco fuese muy duradera, muy extensa. Pero la que vino después, a finales de 2018, bueno, del 20% aproximadamente, que es en lo que se suele mover este tipo de descensos. Pero bueno, en principio el 13,50 está dentro de lo posible. Luego otra señal que nos puede decir que sí, que se ha tocado un suelo, es la proyección de Fibonacci, que en estas caídas grandes, como ya vimos en vídeos anteriores, se cumple casi siempre. Y en este caso, bueno, pues de igual manera ha tocado el 76%, que es una proyección que se cumple muy a menudo en el mercado americano y suele ser muy fiable. Por lo tanto, tenemos que hay otra señal buena que confirma
que esto puede haber sido un suelo de medio plazo. Además, si somos usuarios habituales de casi cualquier tipo de oscilador, desde el más sencillo, el RSI, hasta otros mucho más complejos, la mayoría están dando divergencias alcistas en estos dos picos bajistas, desde este hasta el último. Se ven esas divergencias en muchísimos osciladores, y esto es una especie de refuerzo de que al menos un rebote, que ya de hecho se ha producido, aunque no mucho, debe darse. Podemos añadir incluso, si nos vamos a una escala semanal, esta vela, la vela martillo, muy clara, muy limpia, muy bien hecha, y normalmente nos dice, a partir de aquí, bastantes probabilidades de iniciar una tendencia, al menos de corto plazo, hacia arriba. Por otro lado, también hay muchos indicadores que nos dan una señal válida de suelo, incluso indicadores como el ratio put-call está en niveles extremos de miedo, de apertura, de posiciones bajistas. Normalmente esto se considera como una señal de que ya está en un límite, y a partir de aquí daría pie a unas subidas bastante fiables en bolsa. Como digo, el dibujo es muy limpio, ha tocado zonas importantes, rebota. Aquí hizo el amago de empezar a ejecutar este hombro cabeza hombro con el neckline bastante claro. Este dibujo se ve en prácticamente muchos índices, incluso el mini futuro del Dow Jones también está dibujándolo de forma muy precisa. Y a partir de aquí todo es posible. Puede mantenerse lateral en esta zona un tiempo, puede comenzar un rebote más duradero, incluso a este nivel, de los 4.000 casi 600, o puede ya continuar y desplomarse con bastante más fuerza. Abajo tenemos el gráfico del NISE y arriba tenemos un indicador que nos relaciona el volumen de los valores que suben en ese índice con respecto al volumen de los valores que bajan. Es una especie de señal de capitulación, de que el mercado ya no puede más, o está cerca, está próximo a su suelo, siempre visto especialmente en caídas profundas del mercado, como fue la de la pandemia, por ejemplo. Aquí ya vemos que se produjo varios picos. Yo lo tengo marcado con esta línea horizontal. Nos dan lecturas muy altas de capitulación. Esto viene a decir que el mercado de alguna manera está listo para ejecutar un suelo definitivo y comenzar una tendencia alcista duradera. Estos picos también se dan en correcciones más pequeñas, pero no siempre. Este tipo de pequeños descansos, hay veces que se dan y veces que no, y no es muy fiable. Pero como digo, en las grandes caídas siempre se ha dado, desde el año 2003 prácticamente. No hace falta que muestre todas, pero ya lo vemos aquí, por ejemplo en el año 2018, las dos que hubo. Es muy llamativo que esta vez no se haya dado, al margen de que el precio prácticamente no se ha movido en este índice que va lateral pues desde hace casi un año, y sí ha tenido sus correcciones muy pequeñas, pero no ha conseguido limpiar del todo, con lo cual lógicamente este indicador desde diciembre no ha dado ninguna señal de capitulación. Aquí vemos una, pero como vemos no se trató de nada preocupante, apenas cayó unos puntos para después recuperar otra vez los máximos. Hay que darse cuenta de que este índice tiene que mostrarnos, no digo algo como esto, pero sí una limpieza mucho más, en primer lugar, observable a nivel cotización, y después que los indicadores como este nos digan que efectivamente ha habido un volumen a la baja muy elevado. Más o menos en línea con lo anterior tendríamos este otro gráfico, que es el Summation abajo, y arriba el NISE, y tenemos muy claramente aquí una caída muy fuerte de este indicador en niveles muy inferiores, y vemos como
dicho índice, bueno, pues eso, se mantiene lateral. No ha cumplido grandes caídas como podemos ver en otras formaciones, en otras correcciones fuertes, aunque es cierto que una de las formas de corregir que tiene el mercado es en tiempo, no solo en profundidad, en extensión, sino en tiempo. Desde luego, el tiempo aquí juega un factor importante, ya que, como digo, es prácticamente un año de movimiento lateral, y es por lo que en parte no está siendo una corrección normal, no está cumpliendo con el protocolo, entre comillas, que suele cumplir en ocasiones anteriores. Bueno, las razones de esto pueden ser muy variadas y no voy a entrar en ellas, ya hay bastante información, pero una cosa está clara, el mercado cada día es más difícil, han cambiado los patrones de ejecución de muchas de las fases de mercado. ¿Y qué podemos hacer? Pues ya que es tan difícil dar con un pronóstico más o menos acertado, ya que cualquiera de las dos opciones puede ser, bueno, no al 50%, porque desde luego yo creo más probable en un posible, puede que sí, un rebote, no sabemos dónde, y sigo viendo más probable ver niveles mucho más abajo de aquí a unas semanas, pero bueno, como no hay un consenso mayoritario, bueno, lo ideal desde mi punto de vista es posicionarse en ambas direcciones, es decir, haber tomado ya alguna posición alcista en este nivel, incluso bueno, al más avispado que le haya dado tiempo a entrar aquí, bueno, pues habría sido lo ideal, está claro, pero bueno, en este punto donde está ahora tampoco sería descabellado tomar alguna posición alcista y a la vez tener posiciones bajistas. Creo que ambos van a ser movimientos poco duraderos, tanto si sube ahora mismo, no creo que llegue a superar máximos anteriores, no hay señales de que esto haya sido un suelo, una entrada buena, de esas que decimos, voy a poner el ejemplo anterior, es el más cercano, una corrección tan agresiva en un índice como el S&P500, a partir de cierto nivel ya dices, bueno, a medio plazo ya es un buen momento de entrada, si no es aquí o más de uno, yo incluso pensaba que podía haber otro pico bajista un poco más abajo, bueno, ya entras en una zona estadísticamente buena, siempre pensando a meses vista, pero esta zona yo no lo veo de esa manera. Por eso, aunque comience ahora un impulso alcista, hay muchas papeletas, según los indicadores, de que no vaya muy arriba y que vuelva a caer, bueno, hasta nivel previo más abajo. Y por el contrario, si sigue cayendo de en torno a un 20, bueno, pues ya con probabilidades muy altas, está claro que a meses vista recupere el precio, como mínimo tenga un rebote, hasta un nivel ya que le saquemos cierta rentabilidad o que podamos proteger esa posición alcista ya sin pérdidas. Bueno, por último tenemos la tercera opción, que es la de esperar y ver qué es lo que hace el mercado. En esta situación quizás es mejor también mirar otro tipo de activos, como puede ser el oro, el petróleo o incluso el dólar, que están empezando a hacer movimientos mucho más sencillos para la operativa. No hay por qué operar siempre cuando las cosas no están fáciles. Miramos hacia otro lado, vemos otros activos y esperamos que la bolsa igual, bueno, pues nos deje el camino un poquito más fácil.